Hola, buenas noches. Mi nombre es Aide García. En el presente video voy a hablar acerca del tema de los MASC o los métodos alternos de solución de controversias, en el cual más que nada voy a explicar acerca de lo que es este concepto, de qué tratan estos métodos alternos, cuáles son los principios por los cuales se rigen, cuál es su funcionamiento, qué tipos de métodos alternos hay, los objetivos que estos cumplen y cómo con el paso del tiempo se han vuelto con un método mucho mejor e incluso a veces más eficiente para las personas que tengan algún tipo de conflicto de muchos índoles, ya sea comercial o algún tipo de empresa con proveedores o clientes. Eh, sí, bueno, empiezo. Los MASC, los métodos alternativos de solución de conflictos, son estos sistemas que buscan brindar a las partes que estén implicadas en el conflicto una forma más rápida y eficiente de solucionarlo sin tener que llegar a fuerzas o acudir a lo que es ante una autoridad judicial, es decir, a un juicio o a un juez. Bueno, creo que lo que más llama la atención de este concepto es la simplicidad, lo que habla de que es una forma rápida de solucionar un problema sin tener que llegar a lo que es más complejo, que es ese proceso de juicio, que muchas veces no solamente es complejo, sino es desgastante tanto física y mentalmente para los que están implicados, requiere mucho dinero porque pues es largo y pues al final de cuentas es mucho más complejo que en contraste, perdón, a lo que son los métodos alternos de solución de conflictos, los distintos que hay. Los objetivos que cumplen esta clase de métodos, primero que nada, voy a mencionar que es aminorar la carga procesal, que es a la que me mencionaba antes, que es el no tener que acudir a fuerzas ante esta fuerza judicial o a este proceso de, pues sí, de juicio, que muchísimas veces vemos que es muy largo y muchas veces no se llega a satisfacer las necesidades de las dos partes que estén conjuntando este problema y que al final no se sienten totalmente satisfechos de cómo se solucionó esta controversia. Entonces podríamos decir que uno de sus objetivos es el aminorar la carga procesal. Después tenemos reducir el costo y la demora en la resolución. Bueno, los métodos alternos son muchísimo más eficientes en cuestión de económicos a lo que es someterse ante un juicio o una carga procesal. También tenemos facilitar el acceso a la justicia. Los métodos alternos, por llamarlos así informales, no quiere decir que sean algún tipo de proceso que no se pueda tomar en serio, solamente que no tiene el mismo peso que el ir ante una autoridad judicial. No tiene el mismo peso, pero sin embargo es una muy fácil forma de tener que acudir o tener acceso ante esa justicia ante una controversia o problema que estén sufriendo dos partes. También por último tenemos el proporcionar una forma más efectiva de resolver conflictos. Creo que sin duda los distintos métodos que haya, los diferentes tipos que voy a mencionar más adelante, lo que tienen en común es que es muchísimo más rápido y mucho más eficiente desde mi punto de vista a la hora de resolver conflictos, como lo es, por ejemplo, había investigado en algún tema con mi equipo, lo que es el arbitraje, por ejemplo, el arbitraje comercial internacional que se lleva a cabo entre distintos estados. Se les llama internacional porque son estados de diferente procedencia. Y sus ventajas principalmente es que son rápidas, es decir, son rápidas, eficientes, son muy simples en el proceso, son confidenciales, es decir, las partes implicadas que estén dentro del proceso son las únicas personas que saben de la información o algún dato que esté llevándose a cabo dentro del método alterno que se esté llevando a cabo. Y por supuesto, si hay alguna persona tercera, que en algunos casos la hay, y todo es totalmente confidencial, a menos de que por supuesto haya algún tipo de delito grave o que someta la integridad o la vida de alguna otra persona. Son informales, como ya dije en un momento, no quiere decir que no se les tome en serio, simplemente que es mucho menos complejo que un juicio y son flexibles.
Me refiero a de que son flexibles porque la principal razón u objetivo de estos métodos es que las dos partes propongan una solución y que las dos estén de acuerdo al final con esa propuesta de solución pues valga la redundancia, solucionar el problema que se esté llevando a cabo. Hablando por último ya de sus principios rectores, primero que nada vemos un principio que se llama voluntariedad, que me parece que es el más importante dentro de cualquier tipo de método alterno, ya que sin este principio rector probablemente no se vaya a llevar a cabo una buena solución ante el problema que se esté llevando. ¿A qué me refiero? Bueno, las dos partes que estén dispuestas a mejor llevar a cabo un método alterno, ya sea una mediación, una negociación o algún otro tipo de método alterno, tienen que tener esa voluntad para sentarse y discutir qué podemos hacer ante este problema y cómo podemos solucionarlo. Entonces, creo yo que es el principio rector como más importante de los MASC. También tenemos la confidencialidad, que como hemos mencionado, pues es esta, perdón, como le dice su nombre, cualquier información o dato muy importante que se diga dentro de los procesos es totalmente confidencial, no tiene por qué salir de ese proceso, son flexibles y mantiene esta información respecto a si hay algún tipo de tercera persona, como lo es, por ejemplo, el arbitraje. Ahí se entra una tercera persona que es totalmente neutral ante el conflicto que se esté llevando a cabo. Ella le explica con esta información de cuáles son los roles que van a tener cada uno de ellos. Puede proponer propuestas, pero al final de cuentas las que van pues a tener esa última decisión de qué solución podríamos darle y con cuál se sienten más satisfechas son las dos partes implicadas con las que empezaron el conflicto. Y la imparcialidad es esta neutralidad de parte de la tercera persona que vaya a ver para poder mediar entre las dos partes implicadas de parte del problema. Y pues existen diversos tipos de mask. Ya les he mencionado un poquito más o menos a lo largo del video, que es la mediación. La negociación. Esta es interesante porque ahí no acude una tercera persona, solamente son las dos personas implicadas que tengan algún tipo de problema de cualquier índole, son las dos las que se sientan y empiezan pues a negociar, como lo dice la palabra, qué podemos hacer o qué clase de solución es la más efectiva para este problema. También está la conciliación, la evaluación neutral y el arbitraje, que es donde sí se incluye el arbitraje y la mediación y la conciliación son métodos alternos de solución de conflictos en donde sí requiere una tercera persona, ya sea un árbitro o un mediador, que tiene que mantener ese principio rector de imparcialidad ante el cual él va a brindar información de cuál va a ser el rol de cada una de las personas implicadas, pero con una posición neutral. Puede proponer alguna propuesta, perdón, algún tipo de solución ante la controversia, pero al final de cuentas los dos que van a decidir qué se puede hacer mejor o qué les conviene más son las dos partes que decidieron por medio de la voluntariedad qué solución puede satisfacer mejor las necesidades del dicho problema y que al final termine con una solución para las dos partes implicadas. Esto es todo por mi parte, muchas gracias, espero que me haya dado a entender con los conceptos acerca de qué son los MASC y muchas gracias.